Las sierras que tengo yo delante y vosotros detrás son las estribaciones de un conjunto de sierras que forman la Sierra del Gigante, Pericay, Sierra de Mingrano hacia el norte, y delante de nosotros tenemos un peñón de roca que es el Cerro de los Machos, ¿vale? Y luego en la zona esta de aquí hay una mole, que es la mole del Pericay, con la loma del Tabaco, la loma de varias lomas. Y así lo voy a contar como curiosidad, en su cima hay una hondonada, una dolina, una formación que se genera por la disolución de la caliza, de la cual luego hablaremos, el tema de cómo actúa el agua con la roca en estas sierras. El caso es que hay una hondonada que hace muy poquitos años descubrieron que era el sitio más frío de toda la región de Murcia constatado. Ahí hay un colega que tiene puesta una estación meteorológica y tiene registradas temperaturas de menos 16 grados, cosas muy locas. Heladas casi todos los meses del año. O sea que si tenéis frío, o sea, tenéis calor en agosto, lleváis un saquito de dormir y os vais ahí al Navajo de las Yeguas, se llama. La columna vertebral de nuestro paseo es el río Luchena, que tiene su nacimiento aquí, muy interesante, muy espectacular, pero para mí es un nacimiento falso, ¿eh? El río Luchena, a su vez, aguas arriba es otro río, y agua un poco más arriba otro río. Es un río que nace y se esconde varias veces, se hace parecido a lo que el Guadiana, ¿no? Lo que pasa es que más arriba tiene otros nombres, ya estamos en territorios no murcianos y allí se llama río Caramel. Valores naturales muy interesantes, por lo que se ha protegido a nivel europeo, dentro de la figura de zona de especial conservación, lo que antes eran los lugares de importancia comunitaria, bueno, figuras de protección basadas en la red Natura 2000, cuando en Europa todavía nos importaba la naturaleza un poquito más y la protegíamos. Está protegido como río el cauce del río Luchena y las lomas del Buitre, que son unos cerros que circundan todas las llanuras que hay al sur de la Zarcilla y que tienen también bastantes valores ambientales. Tienen hábitats con vegetación muy particular, tanto el río como las zonas áridas, y por eso se protegieron. Deciros que tenéis entre las manos un pequeño cuaderno de naturaleza que elaboramos hace poquito, de las Tierras Altas de Lorca, que es muy sencillote, pero bueno, da juego para que cuando salgamos a la naturaleza por aquí, por esta tierra. El cuaderno, aparte de tener una parte así pequeñita introductoria, está diferenciado en cuanto a los diferentes paisajes que podemos encontrar en las Tierras Altas de Lorca. Y hoy tenemos suerte porque varios de esos paisajes se fusionan en este espacio donde vamos a caminar. Uno de ellos son los bosques de pinar, que es la mayor la especie, el pino carrasco más habitual en estos bosques. Las zonas rocosas de cumbre y roquedo también tenemos a nuestro alrededor y vamos a caminar muy cerquita de ellas más adelante. Las zonas húmedas de ríos y ramblas, vamos a caminar al lado de una de ellas. Y luego pues las zonas esteparias de cultivos tradicionales, de secano, que vamos a tener un pequeño rinconcito donde... Y también los matorrales, o sea, todo, lo tenemos todo aquí en este cuaderno. Soy David, soy nativo de Coy, de aquí, de una pedanía de las Tierras Altas de Lorca. Soy coíno, soy biólogo, botánico. En este caso he colaborado con Espartaria, que en este pequeño proyectico que se trataba de hacer el cuadernito de campo para divulgación y hacer un par de rutas. Vamos a probar a empezar a hacer 2 rutas por diferentes zonas de las Tierras Altas de Lorca y esta es la primera. Para nosotros llevamos tiempo, como bien dice David, tratando de proteger nuestro territorio, las Tierras Altas de Lorca, de la Federación Espartaria. Y también es una sorpresa para nosotros porque se abrieron las inscripciones y en menos de 24 horas pues, nos llamaron 300 personas. Entonces pues se ha quedado muchísima gente fuera, pero muchísima gente fuera. Es probable que repitamos esta actividad también en el mismo sitio porque ya digo, el aluvión de gente ha sido tremendo. Pero es verdad también que para que sea de una forma que nos entendamos todos, que podamos estar un poco metidos dentro, pues no podemos juntarnos aquí con 200 personas porque al final
no se trata, como ya ha dicho antes David, de hacer una ruta, de salir todos aquí corriendo y venir aquí cansados, sino de empaparnos realmente de todo lo que tiene el entorno que nos rodea, ¿no? Entonces yo nada más, agradeceros que estéis aquí, decís que sois unos privilegiados los que estáis aquí, vamos a aprovecharnos de David, también decís que está Antonio de ASPE, es una asociación que se conoce, pasa Antonio por aquí, se conoce el río, yo creo que quizá que más que ninguno de los que vemos aquí, porque lleva muchísima vida aquí. Y bueno, también quiero presentarlo y que haga un poco una introducción. Creo que también nos dará unas cuantas pinceladas de lo que acontece aquí también en el río Luchena, pero para mí fue un descubrimiento cuando dañaron el río Luchena con unas actuaciones que hicieron, no sé si lo viste, de la Confederación Hidrográfica del Segura. Yo conocí a Antonio, conocí también gente de la propia Confederación, que hoy no han podido venir, pero que le hubiera gustado, como me han trasladado. Y para mí, ya digo, fue conocerlo fue un puntazo y creo que hoy pues, debería estar aquí. De hecho fue el primero que me llamó, me dijo allí voy a estar sí o sí. Y nada, quiero también pues que diga unas palabras al respecto. Bueno, efectivamente pertenezco a esta asociación, este es el logo, es una asociación conservacionista. Las siglas son Asociación para la Conservación de las Especies Piscícolas y Ecosistemas Acuáticos del Sur, una cosa muy complicada. Total, que tiene la sede está en Andalucía, pero tiene una sucursal murciana, Actos Murcia, todavía un poco incipiente, somos pocos aquí en la región. Y nosotros en 2009 hicimos un estudio en el río, in situ, subvencionada por el Ministerio de Medio Ambiente. Era un estudio sobre las características físico-químicas, sobre la fauna ictiológica del río, sobre los macroinvertebrados que son la base de toda la cadena trófica en el río, sobre también la vegetación de ribera y sobre los impactos que podía tener, los problemas que tenía el río planteados en aquel momento. Eso fue en 2009, hicimos dos estudios, uno en esta zona inicial, de aquí arriba, y otro en la zona media del río, en 2 momentos del año. Estuvimos ahí arriba en Casa Iglesia alojados. Entonces, el primer muestreo fue en mayo de 2009 y el segundo en octubre de 2009. Y de lo que se trató fue eso, hacer estudios físico-químicos del agua, decir qué conductividad, qué pH, qué cantidad de oxígeno, qué concentración de posibles contaminantes, nitritos, nitratos, fosfatos, etcétera, tenía el agua, cómo estaba conservado el medio acuático, ¿no? En cuanto a macroinvertebrados, los peces, la pirámide poblacional de los peces, cómo estaba desarrollado el bosque de ribera, etcétera, etcétera. Entonces, en aquel momento, la verdad es que el río presentaba unas características bastante buenas en cuanto a la calidad del agua. Yo creo que eso quizá todavía se siga conservando en el nacimiento, pero seguro que en la zona media y baja, con la gran cantidad de granjas porcinas que se han desarrollado en los últimos años, seguro que por arrastre, por filtración, etcétera, habrá mucho más concentración de nitratos y de fosfatos, nitratos, nitritos que había entonces. Eso ha propiciado que ahora el río sea casi intransitable en muchos tramos. Antes se podían dar por casi toda la orilla sin demasiados problemas. Tampoco era bueno, porque eso indicaba que había gran parte de la orilla muy erosionable, con casi nulo desarrollo de vegetación arbórea. Pero ahora ha ocurrido pues otra situación muy poco deseable, y es que ha habido un crecimiento enorme de la vegetación herbácea que impide llegar oyes el agua y no puedes llegar hasta el río, porque han crecido tanto especies exógenas como la caña y las propias autóctonas como el carrizo han crecido desmesuradamente. Entonces invaden el cauce, dificultan el movimiento de la fauna acuática. Aquí hay una especie de barbo, por cierto, que es endémica de la península ibérica. Lo veremos, creo. Lo vamos a ver seguramente en alguna de las costas. Se llama Luciobarbus crateri, es el nombre científico, es el barbo gitano, barbo del sur.
barbo andaluz también se llama, es una de las 8 especies endémicas de la península ibérica. Hace un movimiento migratorio muy interesante durante la época reproductora, va desde las zonas bajas del río hacia la zona alta, remontando el cauce hasta llegar a la zona de fresaderos, los fresaderos donde depositan, donde se reproducen estos peces. Son generalmente zonas de río, de lecho, de grava, de canto rodado, muy oxigenada, la zona más fría y más oxigenada del cauce, y ahí es donde se reproduce entre mayo y junio. La gente me pregunta, ¿por qué te hiciste botánico y tal? ¿Por qué te gustan tanto las plantas? Digo, pues a mí me gustaba la naturaleza y yo era muy perezoso. Yo no me podía esperar ahí a ver cuando aparecía un pájaro, pasando frío, escondido, o salir detrás buscando animales. Y pues lo que está más a mano, ya está, pues, las plantas. En fin. Pero eso ha dado lugar a que, pues bueno, se me abra un mundo que es muy bonito y que tenemos todo a nuestra mano. Una de las plantas que se plantaron aquí, que se han puesto en estos hoyos, es el serval. El serval es ese arbolito que está enredado en zarzamora, que ha crecido casi tapándolo, pero de momento está ganando la batalla y llega a recibir luz. Y ese árbol, que es muy particular, debería estar más rojito, el otoño debería ser más, ya estaría terminando. Es un frutal tradicional muy antiguo. Aquí se ha plantado en las riberas, aparece de forma muy particular en las umbrías, de las sierras más húmedas, en la umbría del Gigante y demás. Pero lo que poca gente sabe es que ese árbol estaba ligado a la cultura tradicional de la tierra en prácticamente toda Europa. Antes de que, estamos hablando de miles de años atrás, cuando la gente empezó a cultivar las plantas que les servían para algo, echaron mano a lo primero que tenían cerca. Y antes de que llegaran gentes que habían cultivado pues otros árboles con frutos más vigorosos, como los manzanos o los cerezos, o sea, los ciruelos o los melocotoneros, aquí en muchos territorios se tenían servales. Los servales son parientes de estas plantas que he dicho, son de la familia de las rosáceas. Producen un frutito parecido a una pera o una manzana, pero del tamaño de una cereza, que solo se puede comer una vez que se haya helado la primera vez. O sea, tiene que romperse el tejido con los cristales del hielo, y entonces una vez que ha pasado eso se pone blandurrio. Alguien lo vería y diría, esto está podrido, esto hay que tirarlo. Pues no, la gente lo que hacía es que lo desecaba, se comía los frutos que se llamaban siervas. Y eso hasta hace pocas décadas era habitual en las zonas del noroeste de la región de Murcia y en algunos puntos de Lorca. Hay todavía cortijos y huertecitos abandonados en la Sierra de la Torrecilla, muy cerca de Lorca, donde quedan servales centenarios. También en la zona de Los Vélez y aquí en el campo de Caravaca, muy cerquita de aquí, todavía quedan servales que nos están hablando de una manera de cultivar y de una etnografía ligada a la tierra que ya está desapareciendo. Ya nadie cultiva un serval porque, claro, ni siquiera sabemos cómo comernos sus frutos, ni siquiera hemos perdido esa... que por mi parte también yo lo he probado y es muy interesante, es muy guay, porque digo, esto tiene mucho potencial para la cocina innovadora ahora. Es como, te lo comes y es como una pasa, pero que sabe a membrillo, una pasa de membrillo. Y yo digo, mira, qué pena que ahora hemos perdido ese sabor. Nosotros ahora tenemos muchas otras cosas, podemos ir a McDonald's y comprarnos lo que queramos, pero nadie va a probar una sierva de esto. En las zonas de boscosas y húmedas, la vegetación es capaz de generar diferentes estratos. Cuando hablamos de estratos, pues básicamente son las plantas que crecen más abajo, las que son capaces de crecer un poco más arriba, y el estrato superior, que son los árboles. Y hay algunas plantas que son un poquito más perezosas que otras. Entonces, en vez de invertir mucha energía en generar un tronco, ramas así que la sostengan, pues bueno, si yo hago unas ramillas finas pero que se vayan enredando sobre otras, pues ya me apoyo en los árboles y crezco. Entre ellas tenemos aquí una que es la más habitual en nuestros bosques y zonas de ribera, que su nombre científico es muy particular, se llama rubia peregrina. Peregrina es porque tiende a peregrinar, ¿sí? Se engancha fácilmente en el pelaje o en este caso en la ropa y se dispersa fácilmente. Eso le ocurre a sus tallos, por lo que puede dispersar de forma... Luego este tallito, si luego está la tierra húmeda y se entierra, es capaz de rebrotar.
pero también a sus frutos. Esta planta es muy particular por una cosa, se ha usado, hay muchas de las plantas de las que puedo hablar hoy y demás, veréis que están relacionadas con los humanos, porque nosotros, aunque ya estamos más desconectados de la naturaleza y casi todas las veces que necesitamos algún recurso lo buscamos en un supermercado o un elemento que nos permita mantener la salud en una farmacia, la mayoría de la gente salía al supermercado de la naturaleza, cuando vivía en otros tiempos fuera de este ámbito en el que estamos ahora. Y la rubia peregrina se usaba para varias cosas. Una de ellas es que era muy diurética, ayuda mucho al funcionamiento del sistema renal, de los riñones y demás. Pero tenía un problema, y es que se usa su raíz, y su raíz es muy tintorea. De ahí el nombre de rubia. Tiñe de un color rojizo, bueno, naranja, amarillento. Y no solo tiñe la ropa, la tela, sino que también ese compuesto, ese pigmento se acumula en nuestro cuerpo y lo excretamos. Y se excreta tanto por la orina como por otras glándulas. Y es muy curioso, eso lo he leído, que cuando te tomabas una infusión de rubia para mejorar tu sistema renal, pues bueno, hacías pipí de color muy intenso, pero también el sudor aparecía de color amarillento. Incluso si era una persona lactante, una mujer lactante, la leche te salía amarilla. Joder, nada tóxico, todo inocuo, pero muy curioso. Y luego siempre se nos vende, ¿no? Como cuando un invento es como muy, no sé, denota la inteligencia humana o la técnica al nivel más elevado que hemos llegado, pues esto se lo inventaron los de la NASA, ¿no? El ejército de Estados Unidos y tal. Y hay un bulo por ahí que dice que el velcro, esto que sirve, se lo inventaron en la NASA para los trajes de los astronautas. Eso es totalmente falso. El velcro existía millones de años antes y está compuesto por los pelitos doblados en forma de aguja dobladita que tienen la rubia peregrina en sus hojas y que le permiten dispersarse. Porque una planta muy humilde, hace millones de años, era más lista que la NASA. Vámonos. Tú sabes que antes, cuando la gente estaba malita, En cada uno de los paisajes que he dicho antes del cuadernillo hay una tablita con 4 o 5 especies de plantas habituales. Aunque aquí hay 4 o 5 por, ¿cuánto es? Por 6 o así, bueno, no sé si habrá 30 o 35 especies de plantas, que eso está muy bien para aprendértelas y ya puedes fardar por ahí y dices, oye, pues mira, me sé 35 plantas de las tierras altas de Lorca. Está muy bien. Pero que sepáis que nada más que en el entorno del río Luchena y el paisaje circundante hay citadas más de 500 especies de plantas. Eso da lugar a entender la riqueza natural que tenemos. Muchas de ellas son pequeñitas, pasan desapercibidas o son poco llamativas. Pero aquí he puesto un poco las que son más comunes, para que vayamos a tiro hecho. A ver, esta... Bueno, vamos a usar la tabla que está hecha a modo de gincana o de clave. Si vamos mirando esa tabla de izquierda a derecha, nos encontramos pues una parte dice el porte de la planta. El porte es la forma, el tamaño que tiene, ¿no? Y te dice planta herbácea sin ramas o planta leñosa y ramificada, ¿vale? Pues yo voy a ver. Tiene ramas, yo no le veo ramas por ningún lado. Bueno, siguiente.
las hojas y el aspecto. Vamos a ver qué hojas y qué aspecto. Hemos visto que no tiene ramas, entonces tenemos dos opciones. Dice, es como una caña de unos 3 metros y tiene hojas largas y anchas. No parece. Es una hierba sin hojas, de tallo cilíndrico, largo y hueco. Yo digo que es hueco, Pues ya tenemos un ganador. Bueno, yo. Bueno, es el junco churrero se le llama aquí a esta especie. Los juncos, esta planta. El junco churrero. No digo nada, pero he traído 3 mini regalos para quien me acierte cosas, Así que lo digo para que os pongáis las pilas. Bueno, sin más, era una de las plantas que pongo como habitual en espacios húmedos y que igual que la enea, que la teníamos un poquito más para allá, que son estos que tienen el fruto. Mira, bueno, voy a coger la enea también. ¿Alguien quiere sembrar eneas por el río? Es una planta que es bastante interesante en el ecosistema. ¿Te vienes a sembrar eneas? Venga. Bueno, estas son las semillas de la enea. Las dos son ciperáceas, son parientes de las gramíneas, son unas hierbas que se han adaptado a vivir a las orillas de los arroyos, en las orillas de las ramblas y que tienen una funcionalidad muy interesante también en la retención de las riberas de los ríos. O sea, forman parte de la vegetación de ribera que más cercana está a los cauces y que esta forma que les permite sobrevivir a las avenidas de agua cuando viene mucho torrente de agua, mucha torrencial, que son su elasticidad, su forma cilíndrica y larga, son también la causa que ha hecho que muchas veces la utilicemos o se utilizaran tradicionalmente para la fabricación de diversos utensilios, también de cordaje, de por ejemplo las sillas de enea, los cestos de junco, un montón de elementos que ya desde que empezamos a transformar nuestra sociedad y vivir gracias al plástico pues hemos olvidado, pero que durante cientos si no miles de años pues también esta característica que a las plantas les servía, como digo, para sobrevivir en ecosistemas donde el agua las podía mover muy habitualmente para evitar que se rompieran, pues nosotros la hemos utilizado para eso. Y con ella voy a hacer algo para cuando alguien me responda bien, pues se gane un regalillo. Venga, vamos a seguir. Ligadas al cauce del río, de animales me refiero, son los galápagos leprosos. Es el galápago nativo, autóctono de esta zona. Aquí solamente vamos a encontrar como especie de galápago nativo esta. Cuando veis los galápagos estos que tienen unas motitas de color rojizo detrás de los ojos, alargadas, esos son galápagos de Florida y son especies que no son autóctonas de aquí. Aquí parece que hay piñas, ¿no? En vez de ser una valla rojiza, no sé qué, eso no. Pues tenemos que esto es un pino carrasco. Digamos que es la planta más habitual que vamos a encontrar. Es un pino y además un señor pino. Sobre los pinos diré una cosa, y es que no siempre el tamaño ni el diámetro del tronco nos está informando, o sea, no es lineal la información que nos provee sobre su edad. ¿Qué quiere decir esto? Que un pino que crece en la ladera de una solana de una sierra, cuyo crecimiento es muy lento, si tuviera este diámetro seguro que es centenario. Tiene 100, 150, 200 años. Este crece al ladito del río, sus raíces están todo lo húmedas que necesitan y tiene la capacidad de crecer muy rápido. Por lo tanto, este pino puede que tenga 50 o 40 años. Está bien, pero tampoco... En fin, es grandecito, es bonito, da gusto verlo, pero es grande porque vive cerca del recurso limitante de esta tierra, que es el agua. Como es un árbol muy sano y produce unos frutos, unas piñas exquisitas con unos piñones bien gordos,
los seres que se alimentan de sus piñones son muy listos y no se van a ir al pino escuchimizado que hay aquí al lado en la ladera, sino que se vienen al pino que más frondoso está. Y aquí tenemos restos de lo que han dejado quienes se han alimentado de este pino. La clave para saber quién se ha alimentado del pino. Tenemos por un lado la ardilla roja, que es uno de los mamíferos que mejor viven en un pinar, porque se alimentan prácticamente de piñones. Luego tenemos el ratón de campo, que también es muy habitual, y un ave muy particular que se llama piquituerto, que tiene el pico torcido, es muy curioso de ver. Entonces, para identificarlos tenemos cómo dejan ellos las piñas una vez que se las han comido y las huellas. Las huellas las tenemos complicadas de ver, así que nos vamos a fijar en las piñas. Yo aquí tengo una piña en mi mano que se parece a una de esas tres. A ver quién adivina cuál. A ver, cuéntame. Enhorabuena. Tenemos un super anillo de esparto de Espartaria. De nada, hombre, de nada. Bueno, pues aunque le parezca, siempre pensamos que son las ardillas, y en este caso, y yo lo creo así, los ratones de campo también suben arriba de las copas y se alimentan. Aquí tenemos dos especies, este y el ratón moruno. Este es el ratón de campo más habitual, y luego el moruno, que es una especie más del sur, más meridional. Y los dos viven en estos, tanto en las zonas de cultivos tradicionales como en las zonas forestales. Y hemos visto unos sauces, que son los arbustitos que tenían hace nada, 20 metros, unas ramas de color morado, que de hecho una pulserica con esto, ¿vale? Unas ramitas estaban pegadas a nosotros, de color morado. Hay varias, aquí se han plantado, se han reforestado dos especies de sauces o mimbreras. Con algunas de las especies de sauce, que hay más de 15 especies en la cuenca del río Segura, se ha fabricado tradicionalmente el mimbre, perdón. Las especies de las que se sacaba el mimbre se le llamaban mimbreras en general. Y una de ellas es el Salix purpurea. Se llama así porque sus ramas en invierno se ponen de color púrpura, se ponen moradas. Aquí hay varios ejemplares, algunos son silvestres y otros se han reforestado. Esas son algunas de las especies nativas de la ribera de cuando ya sea madura, ya cuando se le quite la edad del pavo, debería haber muchos más sauces. Y además, al igual que he hablado del junco y de la enea, son plantas cuyos tallos son muy flexibles y que se adaptan muy bien al efecto, al empuje del agua sin partirse, ¿no? Por eso también se han usado tradicionalmente, por ejemplo, para la cestería, para hacer cestos de mimbre y para hacer yo esto. Ahora, ¿quién me adivina qué árboles son estos? Son de los pocos supervivientes que quedaron cuando el cauce en otros momentos se ha secado. Y es controvertido porque son chopos. Son los mismos chopos que vemos, estos que son muy columnares, que se plantan en las zonas de río, de ribera, los chopos así largos y estrechos. Vale, pues esos chopos largos y estrechos son una variedad que en algún momento se seleccionó. Se supone que ocurrió en la Edad Media en Italia, por eso se llaman chopo lombardo. Pero antes de eso, todos los chopos silvestres eran así, de ramaje abierto. Sabemos que hay dos especies, bueno, hay más, pero aquí tenemos dos viviendo en el cauce del Luchena. El álamo blanco, como bien habéis dicho muchos de vosotros, y el álamo negro o chopo, que básicamente se diferencia en que el embés de su hoja, la parte de abajo, no es blanquecina. Tiene el mismo color aproximadamente por un lado que por el otro. Y otras muchas cosas. Vale, pues os voy a contar una curiosidad de los chopos negros, de los Populus nigra, de esta especie. Y es que hace pocos años, sabéis que las herramientas de análisis genético y todo eso están en auge y se va conociendo cada vez más y demás. Se usan mucho, pues los podemos usar los humanos para ver nuestro parentesco y toda esa historia, pero en ciencia y en evolución vegetal también se usan. Y se aplicaron a esta especie. Y resulta que la mayor diversidad genética de chopos de toda Europa se encontraba en la península ibérica y en algunos lugares donde los chopos son muy raros. Sabéis que el álamo negro, el chopo, es una planta que requiere humedad, que aquí está ligada a los ríos, pero que en Europa pues crece en las campiñas de Alemania, de Polonia, o sea, es una planta, un árbol que crece en zonas muy húmedas y frescas. Aquí
no es que crezca, es que malvive, sobrevive. Sin embargo, teníamos mucha más diversidad genética. Y allí, prácticamente en el norte de Europa, todos eran primos, eran una endogamia brutal. Y intentaron entender qué pasaba. Pues resulta que ahora vivimos un periodo de cambio rápido del clima, pero previo a este ha habido otros periodos de cambio en el clima que han tenido un origen natural, y hace en torno a 12, 10.000 años salimos de una edad de hielo, ¿no? De una edad glacial, en la que la mayor parte de Europa estaba convertida en una tundra. Y la vegetación arbórea, los bosques, estaban en las zonas del sur. Y muchas de esas especies recolonizaron desde el sur toda Europa. ¿Qué pasa? Que solo unos poquitos de entre todos los chopos que había aquí en el sur fueron los que colonizaron, y a partir de ellos se fueron reproduciendo. Por lo tanto, solo un tatarabuelo de los chopos de Alemania es el que salió de aquí. El resto quedó aquí. Eso significa que aquí está el reservorio genético de muchas especies que son muy raras aquí y muy habituales en el norte. Eso es muy interesante para la conservación de la naturaleza. Estos espacios, como los ríos donde todavía quedan chopos, los barrancos donde quedan avellanos, en las sierras béticas y cosas así, se les llama refugios glaciares. Y se les llama así porque son los espacios que durante la era glacial han servido de refugio y de vivero de siembra para que posteriormente se recolonicen grandes espacios y territorios. Eso nos puede dar unas pinceladas de lo importantes que pueden ser rincones como este, como estos ríos en zonas semiáridas, de Luchena en este caso, para la conservación de especies, aunque aquí sean muy raras. Aunque veamos que aquí hay 4 chopos malviviendo, estos 4 chopos tienen un potencial para la conservación más importante que los 20 millones de chopos que puede haber en Alemania. No sé si me he explicado. Sí, vale, y como ahora nos está dando hambre, vamos a aprovechar que, pobrecillos, estos chopos están decadentes y hay otros seres vivos que no son ni plantas ni animales y se están alimentando de la madera podrida de los chopos y creciendo sobre ellos, y que se pueden comer. Lo que pasa es que hay que hacerlo ahora, haremos unas brasas o algo. A ver lo que nos encontramos por ahí. Otro ser. Venga, yo creo que tenemos a los 3. Pico gordo, que se alimenta de semillas que tiene que partir. Y luego el piquituerto, que se ha especializado en comer única y exclusivamente piñones de las piñas, de los pinos. Y que tiene la mandíbula, la maxila, la parte superior y la mandíbula, las tiene, digamos, torcidas, como si se hubiera pegado un golpetazo, y tiene el pico así, como pongo yo los dedos. De modo que cuando se abre, genera una palanca que permite abrir la escama sobre la cual está el piñón, y con la lengüita agarra el piñón y se lo come. Así que fijaos, qué especialidad. Espero que les gusten los piñones, pues es lo único que puede. Tenemos un pobre chopo que está decadente, ya ha terminado sus días con nosotros, pero la vida se abre paso. Entonces, de su madera en descomposición, con estas lluvias de otoño, han surgido setas. Os recuerdo que muchas veces vemos las setas y para mí el hongo es un mundo increíble, porque es una faceta de la vida que nosotros no estamos acostumbrados a identificar. Nosotros ligamos los seres vivos a la individualidad, similar a nosotros, a la forma física de un ser vivo. Un árbol es un individuo, ¿no? O un perro, un gato, un pájaro son individuos. Pero los hongos muy habitualmente crecen de forma que no somos capaces de identificarlos ni tienen un cuerpo. Forman un micelio, que es un entramado de filamentos muy finitos que están en la capa más superficial del suelo alimentándose de la materia orgánica, y pueden tener superficies enormes. Muchas veces están entrelazados de forma muy compleja con las raíces de muchas plantas, generando una micorriza
pero en este caso viven en el interior de un tronco en descomposición. Y de vez en cuando esos individuos, esos seres, generan órganos reproductores. Ellos, iba a decir, de forma diferente a nosotros, nuestros órganos reproductores van de serie, pero ellos los generan para dispersar su progenie en forma de esporas, que son como, bueno, vamos a decir, semillitas minúsculas, casi microscópicas, que se dispersan a grandes distancias. Y esos órganos reproductores son las setas, eso es lo que nos comemos, no es el individuo en sí. Bueno, aquí tenemos dos especies de setas que son casualmente comestibles, hemos tenido suerte. Como decía José, todas las setas son comestibles por lo menos una vez. Entonces, bueno, me he cogido antes una. Las que crecen aquí en la base se llama agrocibe, no me acuerdo el nombre científico. Esta es la seta de chopo. Es una seta que se caracteriza porque crece en rodales, siempre ligado a un tocón. Puede ser de chopo, de olmo, de morera, de almer. Hay una diversidad grande de plantas sobre las que crece. Y puedo coger una porque, como he dicho, es el órgano reproductor, no estoy dañando el micelio. Tiene un anillo que ya está perdiendo prácticamente. Tiene las láminas, son de color más o menos parecido al sombrero. El sombrero se resquebraja como si fuera arcilla secándose. Y el final de la lámina con el pie es un poco escotado, hace así una recurva. Y luego tiene un olor súper particular. Yo cuando la huelo me voy a mi infancia, a un sitio de mi pueblo donde íbamos a buscar hongos. Estos se llamaban hongos. Y me traslada. Sabéis que los olores están muy ligados al recuerdo. Pues aquí tenemos una de chopo, seta de chopo. Y aquí tenemos la típica que vamos a comprar en las bandejas estas de corcho en los supermercados. Esto es una seta de ostra, Pleurotus ostreatus. Es una planta, otra seta que también es saprófita de madera y todo eso, y que se cultiva muy fácilmente. De hecho es muy típico el cultivo en balas de paja, porque se alimenta de esa materia vegetal en descomposición. Esta, en este caso, no tiene pie, es una seta que no tiene pie. Cojo un trocito, sale directamente la lámina del tronco. Es un pariente muy cercano de la seta de cardo, que se come y que sale en la base de los cardos secos. Estas dos se pueden comer también desecadas, o sea, esta se rehidrata, la tiene ahí una mañana en agua, y luego para un guisillo o un arroz te queda bien. O sea que todavía estamos a tiempo de... Y bueno, ya han hecho su labor, que es la de dispersar las esporas. Las esporas están en esta parte de aquí, que se llama limenio, son en forma de lámina casi siempre en todas las setas. Y son microscópicas, son muy pequeñitas. En ocasiones vemos un polvillo de color blanquecino, aquí lo tengo, por ejemplo. Bueno, debajo de una y encima de la que hay más abajo, queda este polvillo, que yo lo veo, pero porque lo tengo aquí. Bueno, ahí he dispersado un tropecientas mil. Algo elemental de la física es que el rozamiento genera calor. Una forma de energía transformada en otra, básicamente. Bueno, cuando hacemos así, movemos así un poco las manos, nos calentamos un poquito. ¿Qué ocurre aquí? Que la Tierra, la Gea, el terreno sobre el que estamos nosotros, está haciendo algo parecido, a una escala mucho mayor, mucho más poderosa, pero también mucho más lenta. Nos encontramos en un plano de falla, en un espacio en el que hay dos estratos geológicos, uno a mi derecha, a vuestra izquierda, que es una mole caliza, proveniente de unos estratos que se depositaron en el Jurásico, cuando había pterodáctilos por aquí volando. Tenemos margocalizas y margas arcillosas, que son un poco más recientes, del Cretácico y demás, cuando ya había pues tiranosaurios, por ejemplo. El caso es que son dos estratos de diferente origen geológico que, con el plegamiento de las placas tectónicas, cuando se formaron estas montañas, entraron en choque y se han ido deformando. Por eso tenemos ahí unos pliegues súper chulos de la deformación geológica, y actualmente sigue ese rozamiento. Por eso en Lorca hay terremotos, por eso estamos en un lugar
con esa sismicidad, y es que estamos en un límite de placas. Aquí está la subplaca de Alborán, una parte de la placa africana, con la subplaca ibérica, parte de la placa europea, están rozando y la Tierra está activa. Y justo aquí ha venido a parar el acuífero que retiene toda el agua que llueve en estas montañas, que como son calizas y la caliza se disuelve poquito a poco con el agua, son extremadamente porosas, son como un queso gruyere. Dentro de ellas hay oquedades, huecos, cuevas, dolinas, cimas, como la que hemos hablado antes del Navajo de las Yeguas. Toda ese agua se interna y va a parar a este límite, donde nos encontramos sobre este terreno que hemos ido caminando todo el tiempo, que es arcilloso, es muy impermeable. El caso es que aquí, geológicamente, el agua tiene una frontera, tiene un tope donde ya no puede avanzar y por lo tanto emerge de la tierra. Por eso vamos a encontrar el nacimiento, que está modelado por la acción humana, porque también nosotros, desde hace varios siglos, la gente vio que nacía agua de forma natural en este entorno e intentó potenciar ese nacimiento. Luego veremos de qué manera lo han hecho. Pero acordaros del rozamiento, acordaros de que estamos en un límite, en una falla, y que por eso hay rozamiento y hay calor en el interior de la Tierra. Y diréis, nos has dejado aquí en ascuas con varias cosas que no me estás explicando, porque las voy a explicar después del almuerzo para que nadie se me escape y se vaya por ahí, ¿vale? Muy bien. Podéis tocar el agua y os vais a sorprender que los nativos ahí en la siguiente. Es un agua semitermal. Más adelante vamos a ir al agua de donde afloran algunos de los nacimientos, está a más de 28 grados. Aquí ya está a 20 y poco. A día de hoy es el más caudaloso de todos los nacimientos de agua de toda la región de Murcia. Es decir, de un único nacimiento hay un caudal aproximado de 300-340 litros por segundo sale de agua. Básicamente, esta es la mayor parte del agua que va a parar al embalse de Puente y con la que se riegan los brócolis de todo. Muchas de las aguas termales que hay en la región de Murcia no tienen que ver con vulcanismo, sino con la fricción de las fallas. O sea, están ligadas a la tectónica de la roca. Por ejemplo, Fortuna, Arcena y todo eso. Y en este caso también pasa algo parecido. Una cosa muy curiosa es el tono del agua. Veis que el agua es muy transparente, pero con un tono un poco azulito, que nos recuerda a esos lagos del Canadá o a las bahías del Caribe. Diréis, ¿qué tienen que ver estos tres sitios? La Poza del Lucena, los lagos de las Rocosas y las bahías de la playa de no sé dónde del Caribe. Muy bien. Tenía que haberme traído más. El anillo, Diego. Cuando nos encontramos agua oligotrófica, es decir, que no tiene materia orgánica, suspensión, agua muy limpia de elementos orgánicos, esta más limpia que esta no puede ser porque acaba de nacer, y que además es muy dura, está saturada en carbonato cálcico, y cuando emana, la refracción de la luz hace que se vea de modo más turquesa. Es decir, la agua es dura, al contrario de lo que pensamos, ¡ay, qué cristalina, qué azulita se ve! Esta tiene que ser un agua súper buena. Pues puede ser buena, pero es agua dura, con mucho cal. ¿Qué pasa? Que en el Caribe tenemos todos los atolones calizos de allí, que se disuelve esa cal en el agua. Las rocosas, que tienen una geología igual que la de la Sierra del Pericay, son montañas calizas, y el Pericay que también. Así que esa es la clave de que veamos el agua azulita. Si esta sierra fuera Sierra Nevada, que es silicia, el agua sería de otro tono, no sería azulita. Yo estoy aquí hablando, poniendo en valor los elementos positivos de este entorno para que, bueno, entre todos tengamos más cariño y a partir de ahí pues lo conservemos. ¿Por qué? Porque
aquí hay actuaciones que se han hecho que han ido, sí, son aberrantes básicamente, que han ido un poco en detrimento de la naturaleza y del cuidado del entorno. Sabéis que hace un par de años una obra ilegal en la que se pretendía de forma además absurda, porque no se podía conseguir sacar más agua en este entorno, se destruyó esta poza y se pretendía aparentemente avanzar con la destrucción más abajo. Y para que este tipo de actuaciones cada vez pues, tengan mayor contestación y nosotros queramos proteger este entorno, yo creo que esa es una de las finalidades de que estemos hablando. En Galápagos yo he llegado a ver 2 o 3 metros más abajo de esta poza, aquí nunca, pero hay en todo el cauce. Una cosa es el galápago leproso, son autóctonos, y aguas arriba de la presa de Valdincierno hay galápago también. Es un bicho que aparte de que hace forma de vida acuática, se dispersan kilómetros y kilómetros en secano, entre comillas. O sea, un galápago cuando, por ejemplo, la parte alta del cauce en el río Caramel, casi todo el año se queda a cero el caudal, sobre todo cuando los años secos como este, quedan 4 pozas. Y en esos momentos se dispersan. Entonces van buscando el agua. Ellos son muy listos, son capaces de moverse kilómetros por el cauce. Entonces se mueven mucho. Mañana pueden estar aquí, pasado más abajo. Este verano con el río Luche, bueno, este verano no, fue realmente en Semana Santa del año pasado. Y hubo una actuación, aquí se comentaba que era una actuación, más que una actuación, ¿no? De la comunidad de regantes de Lorca, aquí en el río Luchena, concretamente donde estamos. Y más concretamente, un poco más arriba, que no va a pasar porque el acceso está todavía con las denuncias que pusimos por parte de la Federación Espartaria, todo eso está todavía judicializado y no sabemos hasta dónde llegará con la Confederación Hidrográfica del Seguro. La comunidad de regantes de Lorca, sin permiso alguno, ni al Ayuntamiento, ni a la Confederación, ni a ningún tipo de organismo, por su propio haber, pues pensó que unos dicen que era para reparar algo de aquí, no sabemos qué, otros dicen que porque les falta caudal en el embalse. El caso es que, como bien ha dicho David, este río no es un río que nace aquí natural, es un río que ya se canalizó hace muchísimos años. Y esas canalizaciones son, por donde vamos a pasar, es una galería con unas lumbreras que van, digamos, haciendo que el agua entre a este canal, ¿no? Todo eso está topografiado, está todo en mapas y la comunidad de regantes de Lorca sabe perfectamente, en
aquel momento sabía y sigue sabiendo dónde cortar para que por aquí poder hacer alguna actuación y no salga agua. Ellos rompieron el aliviadero este que hay aquí, que controla el nivel del agua. Para que hagáis una idea, todo esto es una balsa subterránea, como un pantano subterráneo, ¿no? Si tú bajas esto, pues más se desagua ese pantano subterráneo, ¿no? Nosotros cuando vinimos aquí encontramos esta tabilla rota por completo, y para actuar aquí y que no saliera agua, rompieron una canalización en la parte superior, yo creo que sin técnico alguno, porque no se imaginaban lo que les pasó. Y es que al romper arriba la canalización, para cortar aquí el agua, era tal el embalse que había subterráneo, que por ahí reventó todo eso, vino ahí donde estáis vosotros, todo esto desapareció por completo, el agua que había, saltó, todo eso que está ahí ya era parte del caudal del río, reventó más abajo y fue reventando, la cantidad de agua que vino fue reventando hasta que saltó por la carretera de la parroquia, que hay una curva muy... por ahí llegó a pasar sobre 1,80 m de agua, 1,50 m, 1,80 m de agua, y no podían, ellos no pudieron ni siquiera controlar el destrozo que hicieron, ¿no? Cuando nosotros nos avisaron, vinimos, vimos todo el destrozo que había, lo pusimos en conocimiento de la Guardia Civil, del Seprona, de la propia Confederación, pusimos denuncias y pues la han obligado a restablecer todo el daño causado. Todavía queda por restablecer el daño que hicieron en una parte de las bóvedas, que no sabemos cómo está. Pero creo que es bueno que supieseis que aquí se hizo una actuación, no sabemos bien la interpretación. Yo personalmente estuve reunido con Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, y nadie sabía realmente, nadie le había dicho por qué hicieron esto de esa manera, llamámosle con alevosía y nocturnidad, porque fue en plena, fue Semana Santa o por ahí. Y nadie sabe, todavía dicen que no, que era para arreglar algo de aquí dentro. El caso es que bueno, lo pillamos a tiempo, se denunció y entre comillas se ha restablecido un poco lo que seguía siendo el Luchena en su estado natural. Por eso hay que reconocer que cada vez hay más conciencia social, cada vez hay más gente que no quiere que se hagan este tipo de actuaciones y que sigue siendo, aunque no lo creamos, sigue siendo un punto de interés económico para muchísimas empresas, para muchísima gente, el río Luchena. Como he dicho antes, este encuentro de hoy no es inocente y también tiene esa parte de poder querer y tener un vínculo emocional con un espacio que, no nos olvidemos, está en riesgo. Hay intereses, estamos en un lugar donde el factor limitante es el agua y parece que la actividad económica única que se nos ocurre o que se potencia desde determinados lugares es el uso y el abuso de la misma para cultivo intensivo y agricultura y ganadería intensiva, sin darnos cuenta de que es un factor limitante. Si nos ponemos en la peor de las hipótesis en las que se abrió esto para intentar aumentar el caudal, eso no es eterno. Lógicamente hay un acuífero que tiene unas reservas que además son muy limitadas y que depende de unas precipitaciones que son bajas, que cada vez con el escenario en el que nos encontramos van a ser más bajas. Entonces es lo básico. Yo creo que la gente, los peques más pequeños de aquí lo van a entender. En un espacio, en un lugar con recursos limitados no podemos crecer ilimitadamente o generar actividades ilimitadamente que dependan de esos recursos, porque en un momento dado colapsaremos. Y así estamos. Hemos ido dando un poco algunas notas sobre el nacimiento del río Luchena y cómo de forma artificial se ha ido alterando a lo largo del tiempo. Yo alguna vez que he venido aquí haciendo alguna ruta, pues me he mirado un poco la información de la que yo dispongo, está en abierto en internet y es fácil de acceder. Y la verdad es que tiene una historia bastante interesante con muchos puntos en las que se han hecho muchas actuaciones y hay que remontarse hasta el reinado de Felipe II, por lo menos, en las que aquí, en el nacimiento del río, se han hecho cosas con básicamente la misma finalidad siempre, buscar agua, más agua, más agua. Entonces, no sabemos exactamente cuáles serían los nacimientos originales, que seguro que los habría y que lo denota la vegetación natural, la geología.
Sin embargo, desde esa época al menos sí que existen esas canalizaciones subterráneas que vamos a ver más adelante, con sus lumbreras y tal, y luego algunas canalizaciones como esto, que era un antiguo canal, que la datación de esta primera estructura queda de 1780 y pico, es coetánea a la primera construcción de la presa de Valdeinfierno, y que está destruida en parte, como casi todo lo que se ha hecho posteriormente. Canalizaciones, muchos de los alumbres se han destruido. ¿Por qué? Por la fuerza del agua. Dicen en mi pueblo y por estas zonas que de vez en cuando las ramblas y los barrancos sacan las escrituras. Lo mismo estamos aquí, que vienen unas lluvias torrenciales y te dicen exactamente qué es lo que tiene, cuál es la capacidad que tienen, ¿no? Entonces, la dinámica orográfica de esta zona, si nos fuéramos a la cabecera de donde bebe el río Luchena, es una dinámica potencialmente muy destructiva, porque proviene de un montón de sierras, de las sierras que limitan el norte de Almería con Murcia, de naturaleza yesosa, margosa, arcillosa, algún afloramiento volcánico, que vamos a ver cosas chulas ahora, os enseñaré, y que son prácticamente impermeables, es decir, son como una cuenca entera, un sumidero por la que viene mucho caudal y mucho sedimento, que es el agua, sedimento y velocidad. Pues ahora que estamos recientemente, hemos vivido una catástrofe, pues tenemos eso en la memoria, ¿no? Aquí ha habido muchas, y también voy a decir algo que para mí, en realidad, en base a lo que he leído, me parece que es curioso, y es que tanto la construcción del embalse de Puente más abajo como la de Valdeinfierno, sobre todo la de Valdeinfierno, se ha vendido muchas veces como que se hicieron como protectores contra la avenida y las riadas para proteger a la población de Lorca, y la realidad no es esa. La realidad es que se construyeron porque previamente, un poquito unos siglos después de Felipe II, en el reinado de Carlos III, 1700 y pico, había mucha presión por parte de la población de la Vega del Guadalentín para conseguir más agua. Estaba creciendo la población, necesitaban más riego, y hubo un proyecto inicial que habría sido el primer trasvase. Ya estábamos con los trasvases en aquel entonces, desde la cuenca de Castril, del río Guadalquivir, hacia Lorca. Empezaron con eso y vieron que eso no tenía futuro y dijeron, bueno, pues hacemos un par de presas, retenemos el agua de la avenida y con eso pues algo más de agua conseguiremos. O sea que fue una especie de opción B. En ese entonces no había elecciones, pero bueno, sí que había levantamientos populares. Esa es la verdadera fuerza que tenemos. Lo digo ahí, dejo la puntillita. En fin, en cualquier caso, ¿qué pasó? Que pasaron el tiempo y realmente no es que fuera muy útil para captar agua, porque justo donde está la presa de Valdeinfierno está debajo de una mole caliza, que como he dicho antes es un queso gruyère. Toda el agua que se acumulaba en la presa se infiltraba hacia el acuífero, y los sedimentos que provenían de todas esas zonas arcillosas, margosas del norte de Almería se quedaban allí. Consecuencia, en muy poquitos años se colmató de sedimento la presa y se quedó inutilizada. A lo largo de los siglos se reconstruyó, se hizo más alta. En los años 60 ha sido su última recrecida, pero actualmente, como finalidad de retención de agua y demás, no tiene una gran finalidad. Todavía sirve para retener esa avenida, pero no tiene capacidad ni siquiera de regular el caudal, porque está colmatadísima de sedimentos. No, ese fango es la consecuencia de la naturaleza funcionando. Recordad que las vegas del Guadalentín y la del Segura también, la Vega Baja, hasta la zona prácticamente de la desembocadura del Segura, son sedimentos alóctonos. Hay zonas de la Vega del Segura, por ejemplo, que tienen casi 500 metros de profundidad de sedimento, de sustrato de tierra fértil, que que han venido a lo largo de miles de años. No sé si recordaréis cuando se estudiaba la historia de las inundaciones del Nilo y como la cultura egipcia, pues nosotros teníamos un pequeño Nilo
y las vegas ahora sobreviven de un proceso natural que ya nos está dando. Ojo, eso también es así. O sea, la fertilidad de los suelos la proveen los sedimentos que ahora mismo se quedan en sitios como este. ¿Qué son las presas laminadoras? Pues yo realmente no lo sé exactamente, solo sé que sirven para simplemente amortiguar el caudal que llega de la cabecera del río y que se vaya poco a poco desaguando de forma, entiendo que laminar es que vaya, sí, pues quitar la violencia. Está la presa para... Es para quitar la violencia del río. Y tener en cuenta que la cuenca cada vez se va ensanchando, es decir, y aún así, aunque cada vez es más ancha y por lo tanto hay más superficie que ocupar de esos sedimentos, aún así ha subido 3 metros, pues una locura. A ver, ¿qué he cogido yo aquí? Una caña, especies exóticas, invasoras. Y parece que una especie es mala porque sí, un ser vivo, y ninguno es malo. Al final solo son conceptos que nos inventamos los humanos. Pero bueno, sí que ocurre una cosa. Básicamente es que cuando una especie que ha evolucionado en un ecosistema, evoluciona integrada en ese ecosistema, con un montón de interrelaciones con otras muchas especies durante millones de años. Si nosotros, que es lo que muchas veces hacemos, cogemos esa especie y la sacamos y la llevamos a otro sitio donde eso no ha ocurrido, pueden pasar 3 cosas. Que esa especie no sea capaz de sobrevivir en ese nuevo ecosistema, pues muy bien, se muere. Que se integre de forma, digamos, en equilibrio con el resto de especies, o que no haya un equilibrio y que tenga una acción perniciosa para el resto de especies. Que eso es lo que generan las especies exóticas invasoras. Es decir, una especie fuera de su hábitat, que o bien porque compite muy bien con las que allí existen, o que es predadora de otras, o que genera unas condiciones ambientales que eliminan a las que allí había, pues va eliminando la biodiversidad de ese espacio y alterándola. Incluso muchas veces afectándonos a nosotros los humanos de forma directa. Este es el caso de la caña. La caña, la pobre tica, lleva con nosotros más de 2000 años. Se piensa que lleva poquito tiempo y demás. Las cañas, el cañaveral, es una formación que trajeron ya previamente a los romanos, posiblemente los fenicios, y que proviene del sur de Asia. De hecho, los romanos en latín le llamaban canna vera, que es decir, la caña buena, básicamente, la caña la buena, la verdadera, para diferenciarla de otras especies parecidas, como el carrizo que tenemos aquí, que no es bueno, es malo. ¿Por qué? Porque no servía para el tipo de funciones que tiene la caña. Es una planta muy flexible, de crecimiento rápido, que genera unos tallos que permiten la construcción, bueno, 1000 cosas, lo sabemos. La caña se ha utilizado para muchas cosas y por lo tanto llevamos 2000 años dispersándola por el Mediterráneo en este caso. ¿Qué pasa? Que lo hacíamos en ecosistemas o en lugares antropizados, en huertas, taludes y demás, y además era una materia prima muy utilizada y por tanto había un control de sus poblaciones. Siempre se estaban cortando y no se expandía por los ecosistemas. ¿Qué pasa cuando se deja de controlar su crecimiento y se abandona, por así decirlo? La caña se expande por ecosistemas de ribera y sustituye muchas veces al bosque de ribera, sobre todo cuando está en un estado, como he dicho antes, adolescente o en un estado alterado. En esas condiciones la caña o el carrizo, pero la caña más, son problemáticos. ¿Por qué? Porque cuando se viene una avenida de agua, generan tapones, generan problemas en la escorrentía, sombrean el cauce, impidiendo la vida de muchos seres que requieren de unas condiciones diferentes, y por lo tanto ahí es cuando se convierte en invasora, entre comillas. Bien, pues aquí tenemos caña para diferenciarla del carrizo y que os hagáis los listos. Aquí los carrizos que tenemos, los pobres, están un poco escuchimizados. Antes hemos visto algunos que tienen hasta 3 metros. Aquí vemos algunos de ellos y demás. Bueno, aparte de la forma y demás, que es muy similar, si vemos un grupo de algo parecido a cañas, pero que están ramificadas, que tienen ramitas, eso es caña y no carrizo. El carrizo nunca se ramifica. La parte aérea, es decir, los tallos y las hojas, todos los inviernos se secan y rebrota desde el suelo en primavera. La caña no, es capaz de vivir varios años, ¿vale? Luego, si queremos hacernos los super megalistos con alguien y tal,
nos vamos a la base de la hoja. Si en la base de la hoja tiene una membranita, como tenemos aquí, eso es una caña. Si en vez de membranita tiene unos pelillos, eso es carrizo, ¿vale? Ya sabéis que... Y decís, esta es invasora porque es caña y se ramifica y no sé qué. Aquí este arbusto de aquí abajo, no el grande de arriba. Este de abajo es un lentisco, ¿vale? Su nombre científico, que nos va a dar alguna pista de algo, es Pistacia lentiscus. Eso de pistacia suena a frutos secos, ¿no? Pistacho. Vale. También nos encontramos a lo largo del cañón, lo vamos a ver, pero justo aquí no está, el primo muy cercano del lentisco. Se llama Pistacia terebinthus y que normalmente se le llama cornicabra. Es un arbusto que, a diferencia del lentisco, pierde la hoja en invierno, se pone amarillito, naranja y demás. Bueno, son parientes muy cercanos, se parecen, y yo tengo aquí una rama de una cornicabra, Pistacia terebinthus, y una del lentisco. La Pistacia terebinthus, como veis, tiene unas hojas muy grandotas. Y vamos a aprender un poco de botánica. Son hojas compuestas, ¿vale? Y se llaman hojas imparipinnadas porque acaban en una sola, que es un número impar. 1 es impar, ¿vale? Las hojas del lentisco son hojas paripinnadas porque acaban en 2 orejicas. Vale, diferencia, claro. Vale, pues resulta que estas dos plantas son parientes muy cercanas, y eso de que cuanto más prima más, pues ya sabéis, a veces hibridan. A veces el polen de uno acaba en tal, la otra en la otra, vale. Y se genera un híbrido interespecífico. Es decir, un híbrido entre dos especies diferentes. Eso en la naturaleza es relativamente raro. En las plantas menos raro que en los animales. Un ejemplo en los animales son las mulas, que es un híbrido entre un caballo y un burro. ¿Y qué pasa con las mulas? Que se hibridan de forma... Se ha buscado esa hibridación para conseguir algo de ellas. Es que las mulas son muy vigorosas, son muy fuertes y se han usado como animal de tiro a lo largo de la historia. Pues hay un proceso que ocurre de forma general o habitual en genética, que es el vigor híbrido. Y es que hay especies que cuando se hibridan entre sí, el hijo, el churumbel, les sale fortachón, ¿no? Lo siguiente. Vale, pues aquí nos encontramos un arbusto chiquitico, bueno, humilde, 3 metros, tal, y otro que también lo es. Ahora cuando lo encontremos lo veréis, 3 metrillos, y entonces entre los dos dan un híbrido. ¿Os acordáis de las hojas, como he dicho, que eran paripinnadas o imparipinnadas? ¿Qué nos encontramos aquí? Una que no sabe ni lo que quiere, son 3, pero la otra es chiquitica, esta también, ¿no veis? Esta, si hace así, es paripinada, si no, ¿sabes? Tiene parte del papá, parte de la mamá. Es otoño y en vez de caérsele la hoja, todavía la tiene, pero a final de invierno se le caerá. Y es este arbolazo tan enorme. Esta especie se llama Pistacia porsaportae y es el híbrido entre el lentisco y la cornicabra, y es muy vigoroso. ¿Qué pasa? Que sabe la gente que cultiva pistacho, que es el pariente más cercano, que uno de los parientes más cercanos de esta especie, que los pistachos hay que injertarlos sobre un pie borde para que crezcan mejor. Y hay varios pies bordes que se utilizan, pero este particularmente tiene un potencial muy grande, porque lo que se pretende es que sea vigoroso, que sea rústico, que se adapte al terreno. Problema, que al igual que las mulas, este híbrido es infértil, no produce semillas viables, y que además es difícil de replicar vegetativamente. Es decir, cortar un tallito y que enraíce es muy complicado. Estas plantas tienen un sistema de autoprotección que generan canales de látex, que básicamente es como, parece una resina que es muy aromática y que hacen que, pues, una vez que corta eso ya no hay manera de darle vida o es muy difícil. Pero bueno, si se consigue solventar eso, ahí tenemos un potencial. Fíjate, José, cómo está de hermoso, que él tiene pistacho.
Y os acordáis de antes cuando he hecho así con las manos y he dicho que si el rozamiento y que si no sé cuánto genera calor y que por eso aquí en una falla ocurre algo parecido. Pues vamos. A ver si nos asomamos un poquito con cuidado, porque yo no voy a bajar a recoger a nadie. Sale calor. Ahí el agua está casi a 30 grados. ¿A cuánto? Casi 30, 28. Digo. Sale vapor de aguja. Esto, Asómate, mira el calor del día. Vamos fácil. cuidado, aquí voy a poner la barrera. Ya, Mario, ya. Ahí. ¿Nota el calorcito? Las sabinas son plantas, son gimnospermas, son plantas arcaicas, como los pinos, los cipreses, los abetos, ya convivían con los dinosaurios, ¿no? Relativamente rudimentarias. Ellas adquirieron una manera de sobrevivir en el mundo hace millones de años y como le ha ido bien, tampoco se han molestado mucho en cambiar de forma. Le ocurre una cosa tanto a esta especie de sabina como a otras que viven en Norteamérica, en el centro de Asia y en el oriente, en Siberia, Japón y demás. Son plantas que están habituadas a crecer en zonas rocosas. Y diréis, ¿por qué crecen en ese sitio tan chungo pudiendo crecer en zonas con un suelo muy rico? Pues por una cuestión muy sencilla, para evitar la competencia. Ellas dicen, mira, yo puedo crecer en un bosque, pero en el bosque van a crecer más rápido que yo todos los árboles, me van a dar la sombra de... Me voy a los pedruscos, que aquí no quiere vivir nadie, y por lo menos estoy tranquila. Y eso es lo que hacen. ¿Qué pasa? Que estos espacios rocosos son muy pobres en nutrientes. Son espacios que hay mucha limitación en recursos, en agua y sobre todo en nutrientes. Y por tanto, el mayor gasto de energía que generan a lo largo de la vida las plantas y también los humanos es en la reproducción. Nosotros en la crianza más bien, pero bueno, en la reproducción. Ellas gastan mucha energía en generar flores, frutos y que esos frutos tengan los nutrientes para atraer a los dispersadores de sus frutos, a las aves y todo eso, esas fallas. Entonces dicen, mira, vivo en un sitio donde no hay muchos recursos, todos los años no puedo estar produciendo frutos. Pues vamos a hacerlo algunos años. Bien, pues resulta que las sabinas son seres vivos dioicos. ¿Eso qué significa? Que a diferencia que muchas otras plantas, hay individuos machos e individuos hembras, parecido a mamíferos, por ejemplo. Hay individuos que solo producen flores femeninas y por tanto frutos, y luego otros que solo tienen polen, flores masculinas, conos masculinos y demás. Nos encontramos individuos de dos sexos que no pueden todos los años producir flores y que tienen que compenetrarse, porque cuando el año que decida florecer la hembra, también tiene que florecer el macho para polinizarla. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo pueden ponerse de acuerdo? Pues hasta hace muy poquitos años era un total misterio. No se sabía cómo ocurría, pero se había comprobado que cada 10 o 12 años había un pico de producción de frutos y flores en todas las especies de sabina de todo el hemisferio norte. Desde el embalse, desde el cañón del Valdeinfierno hasta Siberia, pasando por las montañas rocosas. Todas, ese mismo año, se ponían de acuerdo y todas decían, venga, yo produzco flores, yo todas. Pasaban 10 años y en esos 10 años pues producían muy poquitas, unos sí, otros no. Y de nuevo, cada 10 años otra vez producción de flores. Y hasta hace poco no se sabía por qué. ¿A alguien se le ocurre cómo se coordinaban todas las sabinas del mundo? No lo sabía la gente que estudiaba eso. Bueno, pues nosotros los seres vivos estamos totalmente, necesitamos relojes en el medio natural que nos coordinen para nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, los ciclos
biológicos de sueño-vigilia están coordinados por el ciclo de rotación de la Tierra, por el Sol. Nosotros nos dormimos cuando empieza a hacer oscuridad y un murciélago pues hace lo contrario, ¿no? Las estaciones, pues también para florecer las plantas. Pues hay un ciclo cosmológico que estamos pasando, pasaba desapercibido para nosotros, humanos, que creemos que lo sabemos todo, y las sabinas llevaban millones de años fijándose en ese ciclo y coordinándose. Es el ciclo de las manchas solares, de la actividad solar. Hay cada 10 o 12 años hay un pico en la producción de manchas en la superficie del Sol que hace que baje un poquito la radiación ultravioleta, y ellas, como no tienen otra cosa todo el día más que estar esperando a ver qué ocurre con el Sol, se daban cuenta, y nosotros no nos habíamos dado cuenta hasta hace muy poco. Así que nada, aquí cuando veáis una sabina, que la veáis con un poco más de admiración. Vamos a andar un poco. Recordaros que hasta el año 1994 o así, esta rapaz estaba extinta a nivel regional. O sea, no había parejas nidificantes aquí en esta región. Y eso proviene de una serie de décadas en las que se había perseguido mucho a muchos animales de forma totalmente arbitraria. Se les llamaba limaña durante un periodo de esta historia muy reciente a especies que, como el buitre, son necrófagos, se alimentan de cadáveres, no hacen ningún daño al medio ambiente ni a la ganadería ni demás. Básicamente, de hecho, hacen bastantes beneficios porque evitan la expansión de enfermedades. Una vez que el ganado ha muerto, pues quizá por alguna enfermedad, pues evitan el contagio rápido y demás. O sea que, aparte de eso, son los sepultureros y los recicladores de la naturaleza. Yo los admiro bastante, son seres que muy particulares. Y aquí ahora, a día de hoy, pues tenemos una colonia de cría y también muchas buitreras, muchas zonas de posadero, donde ellos, pues por la orografía del terreno, ya que es muy abrupto y tiene grandes paredones, y son, como yo, un poco perezosos, no les gusta esforzarse, se esperan por las mañanas a que empiecen las corrientes térmicas a ascender, y entonces ellos pues se lanzan desde la roca y empiezan ahí a dar vueltecitas con la corriente ascendente, y por eso habitualmente los vemos dando vueltas. No es que estén esperando a que nos dé un yuyu o algo para que... O sea, es que ellos hacen eso. Pero da cosa verlos. Uy, los buitres. Te tumba así al solecito. A ver. Bueno, pues esas buitreras son muy fáciles de identificar porque fijaos en los espolones donde se han posado estos. ¿Veis que hay unas manchas blancas tan bonitas? Pues eso es guano de buitre, eso es mierda de buitre, literalmente. Y es curioso, hay un paredón de roca que yo como botánico estoy fascinadísimo, que está un poquito más adelante, que está pegado al embalse que hemos hablado antes, de Valdeinfierno, en el que hay una diversidad botánica increíble. Es verdad que es un paredón en umbría, muy húmedo, y hay muchas especies. No he hablado de la flora mucho para no calentaros la cabeza, pero aquí, ligada a ecosistemas de roquedos, hay muchas especies humildes de plantas que son exclusivas, son únicas. Para que os hagáis una idea, tan solamente en esta zona de la Sierra de Gigante y María, que es su continuación hacia Almería, al menos hay 2 o 3 especies que son únicas, exclusivas de ese lugar en el mundo. Centaurea mariana, un cardo de roca, otra que es parecido a, pariente de los tomillos, un rabogato que crece también aquí, y luego alguna otra que tiene una distribución algo mayor pero muy restringida. Pues todas esas están allí y además muy frondosas, nutridas por ese guano de buitre en el que hay una fertilización natural proveniente de su excremento. Bueno, ya hemos mirado al cielo y estábamos hablando de excrementos, así que hay una parte del cuaderno en la que hablamos de los cauces, el caso del cauce del Luchena, pero este también, que sirven como corredores. He hablado antes de corredores ecológicos, de lugares de paso para fauna que no es que sean habitantes de las zonas de estos cauces, pero que sí les sirven para moverse de un sitio para otro, para comunicarse.
Entre ellos, la especie más habitual que vamos a ver, o que vamos a ver sus restos, es el zorro. Aquí tenemos el tejón y el zorro, no sé en qué página lo he puesto, son una de Casi al final, casi al final, cuando está ya las notas. Sí, entonces pues tenemos sus huellas, que hemos estado intentando identificar algunas que parecía de zorro, pero igual por aquí pasa mucha gente con perros que son muy similares, se diferencian un poquito los dedos delanteros, y algunos ejemplos de excrementos. Eso también va a ser un poco para tenerlos todos. Vale, aquí tenemos varios excrementos de varias cosas. Es muy curioso porque la gente piensa que los zorros, al ser cánidos, parientes de los perros, son carnívoros. Los zorros son muy omnívoros. Incluso habrá alguno que sea casi vegetariano según donde le haya tocado vivir. Se alimentan muchísimo de frutos y en invierno sobre todo, yo que estoy aquí sufriendo yo. En invierno sobre todo en estas zonas se alimentan de los gálbulos, que son los frutos entre comillas, de los enebros y las sabinas. Y eso lo podemos distinguir en sus excrementos perfectamente. Entonces son, aunque no lo parezca, bastante más herbívoros y dispersadores de esas especies. O sea, ayudan a que se dispersen y germinen en otros lugares. ¿Por qué encontramos aquí un montón de excrementos de zorro? Pues ocurre una cosa, los zorros, igual que otros mamíferos como algunos mustélidos, el tejón o la gardúa, son animales solitarios, no son gregarios, no viven en grupos, salvo cuando están criando a la camada y demás, pero sí que se requieren comunicar porque ocupan un territorio concreto, porque quieren delimitar su espacio donde ellos buscan el alimento o porque buscan pareja, en fin. Son muy asociales, pero de algún modo necesitan su red social para comunicarse. Y como ellos no tienen móviles, ni WhatsApp, ni Instagram, su red social en la que se informan y se dicen, oye, soy una hembra y estoy en celo, o soy un macho chungo que no quiero que te metas en mi territorio. Eso se lo dicen a través de sus marcas. Y marcan el territorio, entre otras formas, con sus excrementos, por lo que es habitual que donde haya venido aquí un zorro a marcar, diciendo este es mi territorio, es posible que vuelva otra vez, lo vuelva a marcar, haya varias marcas suyas, o incluso que venga otro que diga no, esto es mío, y entonces remarque encima del suyo, el otro vuela, digo esto no es mío, esto de quién es. O sea, tienen sus historias, es su manera de comunicarse. Cuando vemos los excrementos, por eso ellos lo hacen en sitios muy visibles, encima de una piedra, de un matojo, no se esconden para hacer sus cosas. Ahora que he dicho Adelante. Hablando de excrementos, en el año 2009, en el río, en el estudio que hicimos, no encontramos excrementos de nutria. Pero en los años 80 creo que estaba documentada aún la presencia, o sea, había visto algún avistamiento de nutria entre el embalse de Puentes y la parte baja del río. No sería raro que que recolonizaran el río porque está en expansión la especie ahora en el Segura. Sería muy interesante. El problema aquí es esos corredores que les faltan. Quiero decir, desde la cuenca del río Segura, es muy curioso. Yo, visitando espacios, cuando hay una conectividad, están estos corredores, te encuentras a animales como la nutria, que nos lo imaginamos súper acuático. Yo, por ejemplo, aquí muy cerca de Coy de Doña Inés, hay nutria. ¿Dónde coño hay nutria? en la cabecera del Sacejo, que está un barranquito con un poquito de agua, que está en la cuenca del río Mula, y en la cabecera del arroyo de Burete, en la cuenca del río Quipa. ¿Qué pasa? Que esos ríos tienen cierta continuidad, hay presas y demás, pero no pasa como el Guadalentín, que toda la vega baja del Guadalentín es inhóspita para... O sea, pues hay un canal sin agua, bueno... Se han llegado a ver en Murcia Capital. Sí, en Murcia Capital. Es un bicho que, oye, si le permitimos... No es muy exigente en cuanto a las condiciones sí, del ecosistema, a la pureza del agua, quiero decir. Yo me imagino. Aquí es demasiado buena para él. Bueno, pero puede aguantar el sitio simplemente que haya comida, que haya peces, que haya cangrejos. Eso es. Yo asociado al cangrejo americano la he visto en sitios, pues sobre todo en sus excrementos. Yo no la he visto casi nunca. Pero excrementos de nutria que hacen algo parecido a lo que está hablando de los zorros es muy curioso, porque las nutrias
las orillas de los ríos, en una piedra prominente, en un tronco que sobresale, ahí donde más vas a mirar tú, ahí es donde son muy listas. Y en ellas sí se ve perfectamente, se ve su alimentación. Ellas se alimentan, pues eso, de crustáceos, de peces, se ven las raspas del pescado y se ven las cáscaras del cangrejo. Bueno, ya hemos hablado un poco de mierda ya demasiado, ahora vamos a hablar de piedras. Vamos aquí, blanco y negro. Todas las rocas que nos rodean a nosotros están conformadas por la mole caliza, esto es roca caliza. La gente, sabéis que hay aquí unas canteras de caliza muy blanca que se formaron en un mar prehistórico y demás, sedimentación y son de este color blanquecino, con una erosión muy característica, ya hemos hablado. Aquí hay una serie de cuevas y galerías muy interesantes por esa erosión que hace el agua en la roca caliza. Pero nos encontramos que a lo largo del cauce hay rocas de color negro. No es como el gris de estas rocas, que eso lo generan los líquenes y las algas que crecen sobre ellas. Estas rocas, si no tuviera esa vida que le hace parecer gris, sería de color blanquecina. Y si no se oxidara y se pusiera roja, sería blanca, ¿vale? La roca que es negra de verdad, o sea, su tonalidad es así, y que nos encontramos dispersa a lo largo del cauce, es roca volcánica. Son andesitas, es un tipo de roca basáltica, parecida al basalto, que emergen en pitones volcánicos, en antiguos volcanes que hay en la cabecera de esta cuenca. Pero en la cabecera hablo de más de 20 kilómetros de aquí. Hay una zona con afloramientos muy antiguos, clásicos, de hace 200 millones y pico de años, cerca de Topares, el norte de Almería, ¿sí? Donde varias ramblas arrastran estas rocas que además tienen la característica de que son muy duras y se erosionan muy difícilmente, por lo tanto son transportadas. Pues para que veáis la fuerza del agua, a mí me gusta de vez en cuando parar, más adelante hay alguna que la coge y pesa 20 kilos. Es una roca de 20 kilos que lleva más de 20 kilómetros siendo transportada. Ya no porque está el embalse, pero durante miles de años es una prueba muy fehaciente, ¿no?, de la poder del agua cuando hay una escorrentía potente. O sea, a mí me parece muy curioso que estén aquí tan habitualmente. Hemos visto al papá lentisco, al hijo y ahora a la mamá cornicabra, por decirlo de alguna manera. Que aunque no os creáis, la hiedra es nativa de estas sierras, una planta trepadora que se trepa sobre los roquedos, no la veréis muy bien, pero está en el paredón de la derecha. Y un poquito más arriba hay uno que se distingue muy poquito, que tiene unas hojas verdosas con unos tonos amarillentos, que es un madroño. Madroño también es una planta mediterránea que requiere, bueno, unas condiciones de humedad un poquito más de las que aquí por precipitación hay. Entonces, en esta grieta, en estos lapiaces o en estos estratos que hay de caliza, cuando están un poco protegidos, son capaces de sobrevivir. Son verdaderos reductos de biodiversidad.